Comenzando con el tema número 5, que se llama presentación, exposición y defensa de la tesis de grado, vamos a ver aquellos elementos necesarios que permita al postulante a un grado de titulación, ya sea de pregrado o posgrado, tener las herramientas necesarias para poder tener una presentación y una defensa de manera exitosa. Antes que nada vamos a comenzar a diferenciar entre la realidad y la ciencia. No nos olvidemos que al momento de defender un trabajo de investigación es bueno plasmar y hacer entender al tribunal cuál es la diferencia entre la realidad y la ciencia, ¿no? La realidad es la concepción en la cual nos movemos todos los días en las actividades cotidianas, y la ciencia más que todo que se refiere al descubrimiento. Vamos a ver qué dice acá. La realidad está representada por un círculo que significa el movimiento y cambio basado en una concepción de la dialéctica, o sea, el diálogo entre dos o más personas. Esa es una realidad al momento de intercambiar ideas. En cambio, la ciencia se la representa como una bolsa o un recipiente que significa un círculo de conocimientos racionales, o si no llamados también objetivos, ¿no? Sistemáticos, verdaderos, verificables. En resumen, se refiere a conocimientos científicos que no tienen nada que ver con el conocimiento empírico. Entonces, es un poquito necesario esto, estandarizarlo y exponerlo, porque el tesista al momento de transmitir sus ideas mediante su documento de investigación o su tesis, es bueno que aplique la ciencia al momento de representar todo lo que ha obtenido con la investigación. Como dice acá, mediante conocimientos racionales, sistemáticos, verdaderos y objetivos, ¿no? Que sea lo más coherente posible. Aquí está visualmente o estéticamente representado lo que acabamos de explicar, donde la ciencia es como un recipiente, en cambio la realidad es una concepción de una dialéctica que puede ser entre dos o más personas y el intercambio de ideas. La unión de estas dos figuras explica el método científico que para fines didácticos hace una tautología con la ciencia. ¿Qué quiere decir tautología? Una veracidad o una verdad absoluta con la ciencia. Entonces, lo que aquí sugiere al momento de exponer una tesis, un trabajo final de grado, es tratar de mezclar la ciencia con la realidad, o sea, meter la realidad dentro de la ciencia. Si bien la realidad es algo que nosotros vivimos todos los días, al momento de comunicarnos con otras personas expresamos la realidad de la situación, tanto personal, profesional, departamental o mundial. Es bueno que todo lo que hablemos sobre la realidad o la concepción de la realidad sea enfocado o enfrascado en la ciencia, lo que se conoce en lo racional, en lo coherente. Finalmente se concluye que la ciencia es igual a un método científico, y el método científico no es más que la elaboración de una tesis. No nos olvidemos que el método científico es la concepción de la realidad dentro de la ciencia. Para tener en cuenta dentro del método científico es importante diferenciar entre una lengua y un lenguaje. ¿Qué dice acá? El estilo en una redacción científica es muy importante tal como se lo visualiza en la figura expresada. En ella se nota claramente cómo la palabra lengua se encuentra dentro de varios lenguajes. Esto se refiere a que puede existir una sola lengua cultural o incluso gestual o semiótica, cumpliendo la condición de que la lengua debe responder a varios tipos y formas de lenguaje, ya sea oral, escrito, gestual o tradicional. ¿Esto qué quiere decir? Está viendo la diferencia entre lo que es la lengua, que es la forma de comunicarse. No nos olvidemos que puede haber gestos semiódicos o gestuales, etcétera. Les pongo un ejemplo, por ejemplo, los árbitros de fútbol. Los árbitros de fútbol tienen un lenguaje semiódico por señas. Ellos levantan los brazos, mueven, agitan, etcétera. Lo mismo que los policías de tránsito. No los estamos escuchando, pero sabemos por su forma de lengua semiódica qué es lo que quiere decirnos. Entonces, a eso se refiere. Inclusive puede ser gestual. No nos olvidemos que las personas sordomudas no tienen la habilidad o la necesidad de poder transmitir sus conocimientos usando la voz, no pueden, pero ellos sí tienen su forma de transmitir sus conocimientos, sus mensajes, etcétera, a través de la lengua gestual, ¿no? Los gestos con las manos, más que todo, que cada movimiento significa una lengua. Entonces quiere decir aquí la lengua está dentro de lo que son varios lenguajes. Los lenguajes son las formas de expresarse, puede ser oral, escrita, inclusive puede ser distintos idiomas, inglés, español, portugués, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el mensaje de esta diapositiva? Quiere decir que
la lengua, que es la forma de que vamos a transmitir nuestro conocimiento, es el núcleo de la razón de ser de una comunicación científica. Quiere decir que al momento de que usted esté comunicando o exponiendo su trabajo de investigación, no importa el idioma que sea, lo que tiene que primar es la parte de la lengua, la forma de comunicar, que se haga entender con los gestos, con los brazos, con las manos, etcétera, que eso aporta un plus al momento de explicar una idea. Con esto damos lugar a lo que es la comunicación científica, que dice acá que es un proyecto de investigación que tiene como base fundamental a la encuesta. Eso quiere decir la comunicación científica, ¿no? Como base fundamental a la encuesta. Así como también la entrevista basándose en la interrelación entre un emisor y un receptor que transfiere ideas en base a criterios objetivos. No nos olvidemos que en el anterior tema que hemos visto los elementos para la recolección de datos, uno de ellos era la encuesta, la entrevista. Y al final de este tema, del tema número 4, hemos concluido de que las encuestas, las entrevistas, no es más que una comunicación científica, que queremos obtener datos precisos, reales y coherentes a las personas o a los lugares que estamos entrevistando, ¿no? Que estamos recabando información. Elementos importantes. Según Guido Mansilla, que es el profesional referente de la investigación científica en Bolivia, o sea, nuestro máximo referente de la investigación científica en Bolivia, la comunicación científica también se la denomina como reglas de oro de la comunicación. Esto está plasmado en su libro que él tiene sobre cómo elaborar una tesis en 90 días, en la cual él estipula que de nada sirve que nuestra tesis en cuanto a formato y forma esté bien elaborado sin la comunicación adecuada al momento de defender esta investigación. Es por eso que le llama la regla de oro de la comunicación científica, que hace que se transfieran las ideas centrales y de forma y fondo de mejor manera al tribunal. Esto con el objetivo de aplicarlo de la mejor manera, cumpliendo los siguientes requisitos. Vamos a ver qué requisitos. Uno de ellos es la claridad, que se denomina lo máximo o el crisol de la comunicación científica. La claridad aquí, dice el señor Guido Mansilla, que es lo máximo de la comunicación científica. Tiene que ser un texto o una tesis clara. Las tesis que no son claras, las personas que lo escribió no pueden darse el lujo de ser breve. Entonces, la capacidad de síntesis es un talento que tiene que tener el investigador, y la única forma para poder sintetizar su investigación es que sea una tesis clara, ¿no? Si no es claro, no se puede dar el lujo de sintetizarla. Aquí vemos también el segundo elemento, que es la brevedad que significa evitar la redundancia o repeticiones innecesarias. Hay que tener cuidado al momento de presentar una tesis y no tenemos que redundar en la misma forma de comunicar algo importante. Si ya lo comunicamos en el capítulo de introducción, ya no lo comuniquemos en la parte de marco teórico o en diagnóstico o en propuesta. Entonces es suficiente con una sola vez que después esté plasmado en la diapositiva, con eso es suficiente. ¿Qué más dice? Tiene que ser una tesis con precisión, que se refiere a la concisión de la palabra más exacta posible en un contenido, y tiene que ser casi unívoca, o sea, tiene que tener un mismo significado para todo. La precisión de una investigación tiene que, como dice acá, tiene que ser lo más exacto posible, tiene que conceder la exactitud del mensaje que queremos transmitir, y tiene que ser el contenido de manera unívoca. ¿Qué significa eso? Que tiene que tener un mismo significado para todos. Si vamos a usar, por ejemplo, el significado de petróleo, aceite de piedra, en introducción le vamos a decir al petróleo aceite de piedra, entonces tenemos que terminar las conclusiones de la tesis con el mismo significado. No le podemos llamar al petróleo un elemento químico, no podemos. Ya comenzamos diciéndole la introducción aceite de piedra, entonces tenemos que terminar la investigación con esa misma significancia. ¿Qué más dice? La tesis tiene que tener o tiene que contar con la veracidad, significa al apoyo dado por la autoridad de personas muy reconocidas de prestigiosos elementos o estudios, basándose en el tema estudiado, con la honestidad mediante los escritos textuales usados. Es importante que, más que todo en el capítulo del marco teórico, la veracidad de todo lo investigado sea con personas reconocidas o personas referentes en su área. Por ejemplo, estamos haciendo de la perforación de pozo, entonces, ¿cuáles son los mayores referentes en esta área? La cual también dé al tribunal la tranquilidad de que está haciendo referencia a personas o a profesionales que son reconocidos de acuerdo a su área o a su pertinencia. ¿Qué más dice? La objetividad. Significa no colocar en el escrito aspectos subjetivos. No nos olvidemos que los aspectos subjetivos eran más que todo elementos básicos de los gustos y preferencias de un investigador. Tenemos que evitar en caer los aspectos subjetivos, porque es como le preguntaba a usted a una persona,
cuál es su color favorito. Esa persona va a tener un color favorito y otra va a tener otro color favorito. Entonces, para evitar caer en lo subjetivo, tenemos que ser lo más objetivos posible. ¿Qué significa eso? Trabajar en base a la coherencia, a los estudios reconocidos y también a los profesionales del área. Con esto se va a evitar los adjetivos, o sea, los sobrenombres que nacen de la emoción de una persona al hacer apelativos que tocan sentimientos. Es importante evitar adjetivos al momento de redactar una tesis o al momento de defenderlo. O sea, colocarle un sobrenombre a alguien. No se puede hacer eso porque está cayendo en la parte subjetiva. Nota, todo escrito se puede objetivizar si es que cuenta con citas bibliográficas y hemerográficas adecuadas. No nos olvidemos que las citas bibliográficas eran los libros consultados, estaba en un tipo de ficha, lo hemos visto en el capítulo 4 de esta materia. Y la parte hemerográfica significa todo lo que es consultado de acuerdo a los periódicos reconocidos. Entonces, eso lo hemos visto en el anterior tema, en el tema de recolección de información mediante fichas, ¿no? Todo esto es importante manejarlo porque esto da objetividad a la investigación o la coherencia que se necesita. Bien, vamos a ver cuáles son las pautas más importantes el día de la defensa. Son 5 puntos metodológicos que todo tesista debe estar consciente de aplicarlo para evitar tener problemas el día de la defensa o al momento de exponer o comunicar su investigación. Número 1, el trabajo impreso debe ser solamente empastado y monocromático. Difícilmente que le acepten un trabajo anillado. Creo que por lo menos en Bolivia no se los permite, tiene que ser sí o sí empastado porque es un trabajo de investigación, se supone que es un trabajo de investigación que está aportando a la ciencia y merece ser empastado, merece tener la mayor durabilidad en el tiempo, ¿no? Y la presentación de manera formal. Y tiene que ser monocromático, esta palabrita quizás no la ubiquen. No es sugerible que las tesis tengan muchos colores en los subtítulos, en la letra. He visto algunas tesis que usan el color rojo, azul y negro. Eso es demasiado. Se sugiere solamente usar el color negro y quizás en los subtítulos o títulos ponerle la opción de negrita. En lo demás normal. Por eso llaman monocromático un solo color y ese es el color negro, el uniforme más que todo para los trabajos de investigación en Bolivia. Número 2. Las diapositivas tienen que ser un medio de apoyo y no así un medio de lectura para el expositor. Debe usar al máximo la creatividad del grupo o de la persona que está exponiendo, evitando la lectura de las diapositivas, así como también tener hojas en la mano ni computadora cerca de la exposición. Es importante que el tesista no lea las diapositivas. La lectura de una diapositiva al tribunal le hace referencia de que ese tesista no ha estudiado o no conoce su investigación. Es importante, por lo que dice acá, que la diapositiva sea un medio de apoyo y tiene que ser lo más creativo posible al momento de realizar sus diapositivas, porque no tiene que ser un pegue y un copy del texto. Entonces tiene que ser un medio de apoyo. Aquí dice que también no se sugiere tener hojas en la mano. Se ve mal que tener hojas en la mano, ni tampoco una computadora cerca de la exposición, porque eso también al tribunal le genera inseguridad por parte del expositor. 3. El tiempo de una tesis reglamentaria es de 30 a 40 minutos, es lo que se sugiere el secretario de acta o de la defensa al momento de presentar al expositor. Explica, ¿no? Y expresa, dice, usted tiene alrededor de 30 a 40 minutos para defender su trabajo de investigación. Posterior a eso, comenzamos con la ronda de preguntas. Se sugiere que máximo sea 30 minutos, que sea de 25 a 30, pero de todas formas ustedes tienen hasta 40 minutos reglamentarios para poder defender su tesis, pero mucha gente en 25 minutos lo hace bien. Número 4. La presentación personal del expositor debe ser lo más pulcro posible. Eso significa un expositor bien peinado, bien vestido y bien limpio. Entonces, una sugerencia básica que tiene que estar presente el día de la investigación y la defensa. Pero el día de la defensa, no el día de la exposición de la investigación. Y número 5, el expositor debe tener un tono de voz adecuado y su nivel de literatura tiene que estar lo más alto posible. O sea, tienen que aplicar una comunicación científica, no ordinaria, usando palabras adecuadas a la investigación, manteniendo la seguridad y la seriedad. Es importante que el tono de voz sea elevado para que así que el tribunal se mantenga atento. Una voz un poco débil quizás al jurado le genere sueño o desinterés en lo que esté exponiendo. Entonces, un buen tono de voz que despierta al jurado, al tribunal, y utilizar la comunicación científica. Esto hemos hablado en el tema número 3, en la investigación preliminar, y hemos hablado un poquito cuál es la diferencia entre la comunicación ordinaria y la científica. El tesista tiene que aplicar una comunicación científica, o sea, usar palabras técnicas que genere
la seguridad de un trabajo de investigación en base a estándares internacionales. A esto, acotando que son los elementos más importantes del Día de la Defensa, es importante también explicar un poquito cuáles son los 3 pilares fundamentales. Número 1, que el tesista sepa administrar bien su tiempo. Los miembros del jurado desean que el expositor sea lo más corto posible, ya que previamente revisaron y leyeron la tesis, con lo cual ellos ya preparan sus preguntas e inquietudes con anticipación. Es por eso que no se recomienda hablar por demás en las exposiciones. No nos olvidemos, jóvenes, que al tribunal se le otorga 10 días hábiles antes de la exposición. Se le otorga sus trabajos de investigación para que puedan revisar, puedan corregir o puedan ir anotando previamente las preguntas del día de la defensa. Por lo tanto, el expositor tiene que ser lo más corto posible y tiene que tener en mente que el tribunal ya leyó su tesis para que esté preparado para la ronda de preguntas. Número 2, aprender a recibir críticas. Se debe tener en cuenta que al tesista le van a preguntar muchos detalles. Pueden ser detalles simples relacionados con el formato o presentación del texto, la tesis, o elementos más complejos referentes a los argumentos teóricos o a los procedimientos metodológicos. Las críticas al tesista no deben molestarle, pues es la oportunidad perfecta para hacer valer su punto de vista y las decisiones que tomó al investigar. Yo creo que un error muy grave sería que el tesista se moleste por las críticas del tribunal. No nos olvidemos, el papel del tesista es un papel de receptor de críticas constructivas, de críticas, de observaciones de profundidad o de fondo, de forma. Entonces, el tesista se sugiere que adopte con humildad las críticas que le está haciendo el tribunal, porque ellos lo hacen con la mejor intención de poder mejorar su trabajo de investigación. Por lo tanto, es importante escuchar para después reaccionar con las respuestas de acuerdo a la investigación que ha realizado. Número 3, el éxito es la práctica. Se recomienda practicar con amigos o familiares, inclusive hasta con un espejo, para así definir las palabras que se usarán, la postura y el tono de voz. Estos elementos revelan seguridad y cualquier técnica oratoria es bueno para dar una mejor impresión al o los jurados. Es importante, jóvenes, que puedan practicar con sus amigos, familiares, o si no, pueden grabarse ustedes mismos un video y autocritíquense. Vean en el video si están viéndose nerviosos, si están sintiéndose inseguros en su tono de voz. Entonces son elementos que ustedes mismos pueden ser autocríticos. 8 consejos importantes. Llegar temprano con el fin de probar de que todos los dispositivos electrónicos funcionen correctamente. Yo quiero acotar algo más acá. Siempre es bueno que el día de la defensa lleve hasta 3 equipos electrónicos distintos, porque puede ser que falle uno o hasta 2, pero que fallen 3 ya no sucede eso. Lleve su computadora, lleve un flash, lleve un CD y quizás lleve un elemento más, un celular, una tablet más que permita evitar que fallen los electrodomésticos y que le genere un imprevisto el momento que defienda. Tiene que estar todo listo y tiene que estar 15 minutos antes listo para poder iniciar la defensa. Cuidar la apariencia en la presentación es la forma más adecuada para tener la incidencia positiva con el tribunal examinador, por lo cual el tesista deberá vestirse de manera formal y neutral. Muchos tesistas usan una camisita, una corbata, otros usan terno. Eso es indiferente, pero con el hecho de que se presente con pantalón de vestir, zapato de vestir y una camisa, yo creo que es más que suficiente, ¿no? Ya el plus del terno, ya eso es elección propia del tesista que va a defender. La vocalización. Se aconseja que sea no hablando demasiado rápido, ya que esto provoca nerviosismo y ansiedad. Se debe encontrar un tono de voz firme, claro y pausado, que demuestre que el tesista sabe lo que está hablando. Se debe tomar en cuenta también que el tesista es la única persona experta en el campo de su investigación, por lo que no tiene una razón para sentirse inseguro. Es importante la vocalización y tener un tono de voz adecuado, no muy rápido ni muy lento, que permita transmitir confianza al tribunal o al jurado. Mantener una postura neutral permite al tesista pararse de forma natural y no demasiado estático. No deberá centrar su mirada en un solo miembro del público, en el techo o en el suelo, por lo que se sugiere elegir a 3 personas para alternar el contacto visual con ella. Esta es una técnica que muchas personas expertas en oratoria sugieren, que al momento de exponer no se quede mirando al piso o al techo o a una persona en particular, sino que haga un paneo. Sugieren de que elija 3 personas distintas en el salón, puede ser 3 tribunales o 3 oyentes, que estén en diferentes posiciones que va intercalando con esas personas al momento de exponer.
Conocer la investigación a la perfección. Si el trabajo es en grupo, debe asegurarse que todos conozcan íntimamente su investigación y estén en la misma sintonía. Esto significa que la investigación no es más que el trabajo óptimo conocido al 100% por su elaborador, o sea, el tesista. ¿Qué quiere decirle? Que el tesista es la única persona que se supone que conoce a profundidad su trabajo, ni siquiera el tribunal, ni siquiera el tutor lo conoce. Entonces es importante que el tesista esté seguro a la perfección que es el trabajo que él ha realizado. Cuidar la estética de la presentación. El tesista deberá asegurarse de presentar diapositivas elegantes y agradables a la vista, evitando cargarlo de texto. Esto lo hemos explicado previamente. Es importante que no se genere una lectura y que se copie todo el texto, sino que sea lo más creativa posible y que sean agradables para la vista en cuestiones de color, de forma y de fondo. Responder con seguridad. Aquí lo más importante es responder con seguridad y confianza sin mostrarse demasiado tímido ni demasiado arrogante. Para ello es necesario conocer el trabajo hasta el más mínimo detalle. Es importante mantener la humildad y no caer en la arrogancia del trabajo de investigación y tampoco ser demasiado tímido. Los extremos son malos. Lo importante es generar confianza y seguridad que sea transmitido plenamente al tribunal. Y por último está la práctica durante los días previos a la defensa, donde el tesista deberá repetir la exposición de su defensa en su mente y también deberá pedir la opinión de amigos y familiares acerca de la postura y forma de hablar. Lo hemos dicho anteriormente y es importante que el tesista conozca cuáles son las falencias que tiene para que posteriormente los pueda pulir o los pueda mejorar. Bien, con esto hemos finalizado el tema número 5, en la cual espero que haya sido de utilidad y sea muy provechoso estas sugerencias para que tengan una defensa de su investigación o de su tesis de manera exitosa.